Y ya mismo tomamos contacto con uno de nuestros móviles porque Agustina Rivas está con Nicolás del Caño, después de escuchar atentamente el informe, la presentación de Marcos Peña. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes, Luciana. 11 de la mañana comenzó el informe de gestión del jefe de gabinete de Marcos Peña y todavía se extiende. Se está dando ahora el cierre de los discursos y se espera que en algunos minutos más finalice entonces este informe y que comience la salida de los diputados, pero nosotros ya estamos aquí con Nicolás del Caño, el diputado, para hacerle preguntas respecto de su balance y las respuestas que le ha brindado, ¿no? Porque usted le preguntó, por un lado, por los despidos del INTI y del Hospital Posadas y también por el poder adquisitivo del salario. Sí, bueno, en principio la conclusión es que el informe del jefe de gabinete fue muy similar a lo que escuchamos de Mauricio Macri el 1 de marzo, es decir, un país de fantasía parecía, ¿no? Muy alejado de la vida, de la realidad de millones de trabajadores, de millones de personas que fueron directamente robadas con lo que significó la reforma previsional. Entonces, los jubilados, quienes perciben asignación universal por hijo. Entonces, verdaderamente cuando escuchamos los números, no tenemos la misma percepción nosotros ni millones de personas, ¿no? De sectores populares sobre todo, que perciben los tarifazos, sufren los despidos, como vos decías. Nosotros le consultamos alrededor de los despidos que hay en el Hospital Posadas, en el INTI. La respuesta no fue satisfactoria, por supuesto. Tampoco sobre los 2.700 familias que están hoy dependiendo de Ferrobaires. Les llegaron 600 telegramas de despido. Recuerden ustedes que María Eugenia Vidal decretó el traslado de Ferrobaires al ámbito de la nación. Bueno, no solamente se quedan más de 100 pueblos sin el servicio de transporte del ferrocarril, sino que además van a despedir 1.500 trabajadores por lo menos. El resto dice que pasaría a Nación, pero tampoco está seguro. Es decir, y ahora nos enteramos que llegan 600 telegramas de despido. Entonces, por un lado nos dice que crece el empleo y por otro lado justifica los despidos de propios organismos estatales. Y además, con respecto al poder adquisitivo, se desdijo el propio jefe de ministros y desdijo al presidente, porque primero en su informe dijo que se estaba recuperando el poder adquisitivo. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, tuvo que reconocer que no. Y además no nos contestó qué sucede con su política de parte del gobierno, con los sindicalistas aliados, con la burocracia sindical, de poner topes del 15% a las paritarias, otorgando aumentos en 3 cuotas o el 5% directamente, como sucedió en Jujuy con el gobierno de Gerardo Morales de Cambiemos. Entonces tampoco obtuvimos respuesta sobre si él considera que el 15% va a hacer que se mantenga el poder adquisitivo del salario, cuando el Banco Central estipula ya en un 20% y todas las consultoras dicen que va a ser mayor al 25%, ¿no? Luciana, te está escuchando el diputado del Caño. Nicolás, te saluda Luciana Rubinska, te prestaba mucha atención a partir del análisis que hacías del informe de Marcos Peña. Me quedé pensando en una declaración que hizo en relación a que buscan bajar impuestos. Lo que no me quedó claro es cómo y qué impuestos. ¿A vos te quedó claro? No, mira, solamente te puedo decir que a los que le han bajado ha sido a las grandes patronales agrarias, a las mineras, a ellos le quitaron retenciones, se le ha bajado impuestos a los empresarios con la reforma tributaria que se votó aquí en este Congreso en diciembre pasado, recordarán ustedes, también junto con la reforma previsional. A ellos le han bajado impuestos. Digo, mientras tanto, creo que está a la vista que los tarifazos son los que, de los servicios públicos, son los que paga la mayoría del pueblo trabajador y las ganancias se las llevan ellos. Ahora, habría que ver, capaz que lo que dijo ayer el presidente a las patronales agrarias, a la sociedad rural, de que ellos no estaban solos y que el gobierno los acompañaba y que las retenciones eran algo absurdo, quizás anticipe nueva quita de retenciones, ¿no? ¿Y cuál es tu análisis valga la redundancia, que hacías sobre la inflación, de que había bajado año tras año? Bueno, lo considero una burla verdaderamente, ¿no? Por eso el propio jefe de gabinete, ante nuestra pregunta, tuvo que reconocer que en realidad no hubo recuperación del poder adquisitivo del salario, que fue lo que él dijo al comienzo y que también escuchamos decir a Mauricio Macri, ¿no? Sino que dijo que lentamente se está recuperando. Bueno, es falso. El análisis es completamente falso, porque decir que del 41% bajó al 25% el año pasado y que este año va a ser del 15% es una burla que, a ver, ellos mismos, horas después, 5 minutos después de que se había aprobado un presupuesto en este Congreso, que por supuesto nosotros rechazamos,
con una pauta del 10% de inflación, a los 5 minutos hicieron una conferencia de prensa y dijeron que era del 15%. El Banco Central ya estipuló que va a ser alrededor del 20%. El Banco Central. Y todos dicen que va a ser el 25%. Pero ¿cómo puede ser que los trabajadores se le diga que van a mantener su poder adquisitivo? O a los jubilados diciéndole que con la nueva cálculo de movilidad se va a mantener, van a mantener poder adquisitivo, cuando en realidad con el cálculo anterior iban a tener más dinero en su bolsillo. Nicolás, esa es una estafa permanente que hace Cambiemos. Sí. Nicolás, te saluda Julia Estrada. Te quiero preguntar por el empleo, porque efectivamente para el gobierno hay reactivación de los salarios, la inflación está bajando y también se menciona que hay una recuperación del empleo y hemos mencionado con vos muchas veces el hecho de que hay una gran cantidad de monotributistas en realidad que son el factor de creación y por ejemplo la industria está en franca caída. ¿Qué análisis haces de esta presencia de este tema en el discurso de Marcos Peña? Bueno, mirá, lo que escuchamos de Marcos Peña es lo que siempre en las últimas semanas, en los últimos días venimos escuchando de los funcionarios del gobierno, repetir que hay creación de empleo cuando en realidad la gran mayoría pertenece al monotributo social, y se ha perdido muchísimos puestos de trabajo. En los últimos meses han perdido miles y miles de puestos de trabajo y muchos de ellos responden a propios organismos del Estado. A ver, que despidan 500 trabajadores mineros de Río Turbio es una responsabilidad de este gobierno. 122 trabajadores del Hospital Posadas que nos respondieron con vueltas y vueltas a nuestra pregunta de por qué despidieron a esos 122 trabajadores, diciendo que en realidad están poniendo más dinero en el Hospital Posadas, ¿no?, cuando despiden trabajadores, o habernos dicho que después de 2 años las autoridades del INTI hicieron un análisis por el cual llegaron a la conclusión de que había que despedir a 250 técnicos y profesionales, mientras, según lo dice algunos periodistas, hay 100 personas que se nombraron desde las propias autoridades del INTI que reciben sueldos abultados y que no se conoce verdaderamente si tienen la idoneidad como sí lo tienen los trabajadores que han sido despedidos del INTI. Y justificaron diciendo eso, simplemente que hubo un análisis. O sea, fíjate vos que no explicaron a qué se debió este análisis, pero creo que está claro. La política del gobierno es avanzar en ajuste, en despedir trabajadores en distintos lugares. Negaron permanentemente que haya un desguace de, por ejemplo, el Hospital Posadas o el INTI, o que exista un intento de avanzar en contra de los mineros de Río Turbio, cuando es la realidad lo que está sucediendo. Nicolás, o en muchas el ingenio gracias. La Esperanza de Jujuy. Muchas gracias por tu testimonio, gracias a ustedes. clara tu exposición. Como siempre, muchas gracias, Agustina Rivas.